Pensamiento presenta entrevistando a comenzamos. Muy buenas noches, Radio Liberal, la radio con imagen, con la voz del pensamiento. Les da la bienvenida a este segundo programa de su nueva era, hoy 15 de febrero, transmitiendo desde la Ciudad de México para el mundo. Soy su servidor, Juan Manuel Velasco Álvarez. Vamos a tener un programa donde hablaremos de la programación. Está con nosotros don José Rogelio Vega Rosales, que ustedes lo conocen. Rogelio, muy buenas noches. Muy buenas noches. En los controles y en la producción, René Ulibarri. René, muy buenas noches. Hola, buenas. También está con nosotros Norman Patrón, ya está con nosotros Carlos Ramos Avilés, presidente de la Gran Comisión de Archivo Histórico. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, siento muy honrado por estar con ustedes. Carlos nos va a hablar sobre un tema muy interesante, apuntes para la historia de la francmasonería. Carlos Ramos Avilés es documentalista superior, egresado de la Universidad Latinoamericana, con estudios profesionales en archivo y bibliotecología. Asimismo es maestro en historia, con una maestría en antropología y doctor en psicología. México. Carlos, Bueno, ¿qué van a ser los apuntes de historia de la francmasonería? los apuntes de la historia de la historia de la francmasonería son los antecedentes de cómo llegó la orden a México, en qué siglo, con qué gentes. No hay documentos, se hablan de logias, se habla de que Miguel Hidalgo estaba iniciado, pero no tenemos documentos. Se habla de una logia que estaba en las calles de Bolívar, donde ahora está una librería cristiana. Se habla de muchas cosas, nos tildan de mitómanos. ¿Por qué? Porque no lo soportamos sobre documentos. En primera instancia, debemos de reconocer que en esos momentos, en esas épocas, la Santa Inquisición perseguía muy terriblemente al francmasón. La ventaja de los francmasones que llegaron a México fue precisamente por la corriente francesa, ya que los Borbones estaban reinando en Francia y en España. Y como consecuencia, llegaron virreyes borbones con ideas del déspota ilustrado de los reyes europeos, y entre ellos se colaron francmasones. Y ellos participaron de alguna manera incidiendo en el pensamiento de México. Ahora, hablabas también el otro tópico sobre la escuela. Yo tuve el privilegio de ser egresado de la escuela secundaria número 4 Moisés Año. Y es cierto lo que tú decías, salíamos con una carrera técnica o con un oficio. Yo soy de la generación 62-64. Precisamente en ese año se cambió el propedéutico de la Escuela Nacional Preparatoria. La Escuela Nacional Preparatoria era de 2 años y se elevó a 3 años. Entonces a muchos nos cayó con un balde de agua fría. Un año más se nos hacía imposible y buscamos otras instancias y otros satisfactores que nos diera y redituara en forma inmediata incorporarnos al mercado de trabajo. Por un hermano masón de mi abuelo fue masón de aquí de Valle de México, y en 1954 me graduó como lutón, entonces yo tenía contactos con él. Cuando salí de la secundaria, yo no quise entrar ni a la Escuela Nacional Preparatoria ni a la Escuela Vocacional, que era de 2 años. ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado mucho la historia y quería compenetrarme y meterme de lleno y de acto en ese momento. La escuela que existía era la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, que estaba en la calle de Tabasco y Insurgentes, pero no tenía reconocimiento de profesión. Era una escuela de la Secretaría de Educación Pública y la gente salía como maestro en archivonomía o maestro en biblioteconomía. Y yo era presidente del DIF, era el director precisamente de esa escuela, el licenciado Carlos Marcos. El Politécnico había creado escuelas subprofesionales y se creó la carrera de archivista y experto en archivo.
pero como no era la demanda demasiada en el Politécnico, la dejó y la dejó a escuelas técnicas de educación pública. La carrera la daban en una escuela para señoritas, que la fundó esa escuela en 1903 el general Porfirio Díaz. Era la escuela Miguel Herrera de Tejada, salvo las escuelas que estaban incorporadas. Por fortuna encontré esa escuela que era mixta y bueno, éramos un grupo de 41 alumnos, donde 39 eran damitas y nada más un español y un servidor eran los únicos que estudiábamos aquí en esa escuela. ¿Qué pasa con ese periodo de educación? Por ejemplo, aquí tenemos 3 generaciones, por decirlo así. ¿Qué diferencia hay entre una escuela iniciática a una escuela formal? Bueno, esas diferencias no las voy a tocar en este momento porque sería toda una serie de varios programas. Pero sí te puedo manifestar que nuestros hermanos mayores incidieron mucho en la educación. Se ha hablado de que la educación en la Nueva España era una escuela de analfabetos. Eso es mentira. La economía en la Nueva España, el 30% la manejaban las mujeres. Y había nobles indígenas que sostenían una escuela de párvulos o primeras letras en la parroquia. Realmente, después, en el transcurso de la guerra de independencia y después de la independencia, es cuando decae el sistema escolástico en el país. Pero también había una serie de seminarios, que era donde se formaba la gente. Y vienen las reformas borbónicas cuando se funda la Escuela de San Carlos, que es la escuela más antigua de América de arte. El Seminario de Minas, que es la Escuela de Minería. La Universidad Pontificia, que es de las primeras de América. Hoy La UNAM. de la UNAM. La Universidad de Guadalajara y una universidad en Yucatán. Pero lo suplían muchos seminarios y muchas maestranzas. Si tú eras un especialista en herrería, tenías que tener un aprendizaje y tenían que pagar tus padres para que entraras como aprendiz. Pero vivías con el maestro y ahí aprendías. Exactamente. Algo te suena, ¿verdad? Bueno, pero estabas integrado. ¿Qué es lo que pagaban? La manutención. Pero empezabas barriendo, alzando, limpiando. Y iban aprendiendo hasta que lograban el grado de maestro. En estas guerras napoleónicas, los antiguos mexicanos o los novohispanos les aterroriza que la colonia, la joya de la corona, vaya a caer en manos de Napoleón. Y de ahí viene nuestro problema económico y nuestro problema económico. Hablamos de Napoleón Bonaparte. Napoleón I, Napoleón II. ¿Por qué? Porque él, con tal de no invadir España, les estuvo exigiendo cantidades de dinero. Y ese dinero salía de aquí, de la Nueva España y del gobierno del Perú. La dimensión de la Nueva España era desde Colorado, Idaho, Utah, hasta Nicaragua, y desde Cuba hasta Filipinas. Esa era la Nueva España. Había capitanías, y en donde quiera había formas de estudio, formas de salir adelante, formas de mejorar. Pero las reformas borbónicas ahorcaron a mucha la población. ¿Qué hacían los reyes? Tú querías cobrar impuesto, entonces pagabas el derecho para cobrar el impuesto. Pero también para cobrar el impuesto tienes que saber leer, sumar y restar. Las escuelas prehispánicas, había escuelas para nobles y para el pueblo en general. Esa es otra cosa, ese es el Calmeca y el Calpulli. Pero lo que te estaba diciendo es de esto, permíteme nada más continuar.
Entonces, con esas situaciones, podemos encontrar en el Archivo General de la Nación y en los archivos generales y los archivos de historia de cada uno de los estados, noblezas de las repúblicas de indios que sostenían sus escuelas y las sostenían bien. Y un personaje clásico que asistió a una escuela de ese tipo fue Vicente Guerrero. A Vicente Guerrero lo acusan de analfabeto, de tonto. No es ningún tonto. El señor en la ciudad de Tizla, que fue donde nació, ahí en la parroquia, ahí aprendió los rudimentos para leer y escribir, para sumar, pero además fue un excelente armero, y no cualquier armero. Él manejaba, y su familia, las conductas de Acapulco, Puebla, México y Veracruz. Entonces, por eso conocía por eso no fue fácil localizarlos y acabarlos. Los Bravo cobraban impuestos, pero hubo reformas que agredieron, les quitaron la personalidad. Por algo le dijeron que era la joya de la corona y la Ciudad de México era la ciudad de los palacios. Esta ciudad y este país se administraba perfectamente bien sin las reformas borbónicas. Con las reformas borbónicas empiezan los movimientos liberales que van a cundir en México, en el pensamiento, y entonces van a atacar las escuelas escolásticas, las escuelas religiosas. ¿Por qué? Porque viene la influencia de la Academia de París, de las escuelas francesas, y van mexicanos a la corte de Cádiz y mandan la información de cómo muchos nobles presumían con los generales y oficiales de Napoleón: yo soy conde de tal, yo soy marqués de tal, y los otros decían: bueno, yo no soy conde ni soy marqués, pero soy licenciado en letras, pero soy ingeniero. ¿Por qué? Por la Universidad Napoleónica. ¿En qué tiempo se empezó a manejar esos términos de licenciados? Por lo que me estás comentando, estás hablando de la Nueva España. Sí. Ya existían esos Ya términos. existían, ya el ser licenciado, el ser doctor existía. Pero a lo que me refiero es a la Universidad Napoleónica, que es la que va a imperar en México en contra de la Universidad no hispana. Entonces, muchos liberales que fueron a España, que se iniciaron en España, vieron las corrientes de la escuela francesa y mandaron información a México. Y con la consumación de la independencia, dicen: hay que destruir todo lo viejo y lo caduco. Entonces se van a formar los institutos de artes y ciencias, como el de Oaxaca, el Instituto de Letras, el Instituto Literario de Toluca, que primero se fundó en Tlalpan y de ahí pasó a Toluca. Y es cierto que en esos institutos solamente eran para los criollos o mestizos y no para los indígenas. No, mentira. Ignacio Manuel Altamirano nació en Tizla y era indígena. Y en esa época Guerrero pertenecía al Estado de México. Y por decreto, él fue a estudiar al Instituto Científico y Literario de Toluca por el decreto del constituyente del Estado de que se tenían que dar 2 becas para indígenas. ¿Y cómo entraban? Había una disparidad, porque entraban desde parvulitos, desde educación primaria elemental, primaria superior, lo que después era el bachillerato, y después las licenciaturas o las ingenierías. Escuelas religiosas, pero por lo que estamos oyendo desde la colonia, había esa efervescencia liberal. ¿Cómo se mezclan? No se mezclan, se enfrentan. Se funda, cada estado funda una escuela o un instituto, un colegio del estado, un instituto o una escuela del estado. Muchos eran seminarios y gran cantidad de los profesores eran curas. Y lo que la gente no sabe es que en México muchos de los padres fundadores eran sacerdotes y eran masones. Unos eran neoyorquinos, otros eran escoceses, otros pertenecían a la Gran Legión del Águila Negra, otros al Rito Nacional Mexicano, y eran sacerdotes. En estos apuntes iremos viendo cómo
rompimiento con la iglesia no está. ¿Qué es lo que hace que se pelee? ¿Qué lleva a esos enfrentamientos? La misión, el dinero, las ideas diferentes. Hoy, dice el rector Narro, comenta, la forma de dirimir estos problemas, como pasó con la Universidad de la Ciudad de México, es con el diálogo. ¿Cómo se dirimían los problemas entre maestros, entre escuelas, en la época que venimos hablando, la época colonial? En la época colonial, a los estudiantes se les decía tunos o tunantes, veía el nombre de tunas a las estudiantinas, y traían un color que los identificaba de acuerdo a la facultad, ciencia o arte en la que estaban estudiando, y los controlaban. Y eran tremendos. También asaltaban puestos, en las noches escapaban, se robaban barricas de pulque, barricas de vino, iban a la calle de las Galles, que es la República de El Salvador actualmente. Las Galles pues eran las prostitutas. Entonces el barrio universitario antiguo de la Ciudad de México, antes de que fuera como el barrio universitario, ya existía el Colegio de San Pedro y San Pablo. Ya estaba la escuela de minería, ya estaba la escuela de San Carlos y otras escuelas más. Pero ha sido característica del estudiante de ser rebelde, de ser inhumano. Ahora, su pensamiento, pues tenemos que respetar. Nos guste o no nos guste, es su forma de expresarse, pero también que se tengan las consecuencias. Toda acción tiene una reacción y tiene que responsabilizarse por sus propias acciones. No nos podemos decir que son vándalos. Yo los identificaría, pero no me consta que sean anarquistas. Pero esas son sus tendencias. Ahora, también los movimientos estudiantiles en la Ciudad de México han sido muy detonantes como en provincia. Cuando fue la Real Universidad Pontificia de México era muy difícil. Venía la gente de provincia, de seminarios, a obtener los grados a la Real y Pontificia, aunque estuvieran en otros seminarios. Se crea la de Guadalajara, bueno, van a la de Guadalajara. Pero cuando se fundan los institutos de ciencias y artes, los institutos científicos y literarios, ¿por qué les llamaban literarios? Porque el literario era un carácter de universalidad. Ahora, veamos sus escudos. El escudo de la Universidad Autónoma del Estado de México es una abeja y un canal. Es un escudo totalmente masónico. Se funda en marzo de 1828 en la Casa de las Piedras Mirellas, en no es de los primeros, pero es de los institutos que están cercanos. El Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca es anterior al Instituto de Ciencias. Entonces Zacatecas, de acuerdo a la riqueza de cada estado, es el progreso de sus institutos. Pero como van a llegar muchachitos y van a ser internos y externos, entonces van a tener una coacción de ideas que cuando se mueven los muchachos hacían verdaderas revueltas y no los paraban. En muchas de las revueltas que hubo y de los cuartelazos participaban los estudiantes, pero lo que no les reconocen es que en la guerra del 47 con la toma de la Ciudad de México se formaron batallones de voluntarios de la Guardia Nacional con estudiantes de la universidad y de las institutos, y salieron, que eran católicos, sí, eran los pocos, pero eran los mejor armados. Entonces, que eran tropas civiles y eran estudiantes. Pero veías una amalgama de un pequeñito, imagínate a Ignacio Manuel Altamirano llegar al Instituto Científico y Literario de Toluca con guarache y calzón blanco a la edad de 6, 7 años. No sabía ni el español y sale como aquí y se viene después a México. Ahora, cuando dicen que no había educación en ese país, no estoy de acuerdo. No la dimensión que necesitábamos, es cierto, porque más les interesaba otras cosas a los gobernantes. Pero para estudiar
no se imprimían libros en español en México. Se tenían que traer de Francia o de Inglaterra. Y para estudiar contaduría o contabilidad o tenería de libros, tenías que estudiar en francés, que estudiar en inglés. Y aparte tenías que estudiar gramática griega y latina, geometría, dibujo. López Obrador dijo que él no hablaba inglés, si no mal recuerdo, palabras menos, porque muchos presidentes no hablaban, y creo que alguien mencionó a Juárez. Juárez era analfabeta. Juárez era un políglota. Por principio de cuentas, cuando salió de la CAM, llevaba las palabras necesarias y esenciales para poder llegar a la ciudad de Puebla, del castellano español, como le llamaban en esa época, más su lengua nativa. Cuando entró al seminario, tuvo que aprender griego y latín. Y cuando entró al instituto, tuvo que aprender inglés y francés para poder aprobar sus asignaturas, disciplinas que así les llamaban a las asignaturas o materias. Entonces, imagínate la calidad del educador. El problema que tenemos con la juventud de que no lean, esto se viene viviendo a consecuencia del movimiento del 68 y del 71, que hicieron reformas educativas para que los muchachos no fueran tan pensados. Y modificar. La influencia de la educación en México es que la educación básica o la primaria elemental era de 3 años. La primaria superior era de 2 años, en algunos años era de 3 años, en algunos era de 4, la superior, dependiendo del estado. Pero eran 3 y 2. ¿Qué te dice eso? 3 y 5. Y tenían que manejar el trivium y el quadrivium en primaria elemental. Entonces, imagínate la clase de educandos que salían. Salías tú con certificado de primaria superior y entrabas a una tienda a trabajar, hacías carrera, eras ayudante. Ahí veríamos todo este desarrollo que tuvo en la época de José Vasconcelos, por ejemplo. Pues había funcionarios, los famosos, este consejo de hombres intelectuales que hicieron el Ateneo, no me recuerdo. Bueno, el Ateneo se funda precisamente en vísperas de la Revolución, pero una escuela muy importante que no le hemos dado la importancia y que la hizo el general Díaz eran las escuelas de peritos. ¿De qué? Peritos. Salías de primaria superior y entrabas a una escuela aparte. Eras perito mercantil, que era el antecedente de un contador. Y después de ser perito mercantil, eras tenedor de libros. Pero había peritos para trabajar en la administración pública. Había peritos para trabajar en los ferrocarriles. Había peritos para trabajar en las minas. Entonces se perdió por la vorágine de la revolución. Vasconcelos desarrolla un gran sistema educativo. En 1921, él funda las escuelas prevocacionales, que son pues, lo que después decían la secundaria del Politécnico, sí, pero la prevo era de 2 años. ¿Por qué? Porque la gente no tenía tiempo de irse 3 años a una secundaria. Y funda las vocacionales, son escuelas técnicas. Benito Juárez funda la Escuela de Arte y Oficio, donde después van a ser el Instituto Politécnico Nacional con una de sus escuelas más antiguas, que es el cine. Allí en San Lorenzo. Mecánica y eléctrica. Sí, pero primero es la PYME, después es la cine. Por ejemplo, esas escuelas de artes y oficios, ya se nos va a acabar el tiempo, pero también en la época prehispánica hubo escuelas de artes y oficios, había escuelas, si no mal recuerdo, Sí, o en la Grecia antigua también había escuelas de artes y oficios, como que era, o sea, a lo que me refiero, que conjuntaban la cultura con la práctica. Bueno, Algo que se ha perdido muchas veces ya en las escuelas actuales, que los jóvenes no saben trabajar, aprenden, pero lo llevan a las oficinas y lo primero que se enfrentan es cómo lo hago. En fin,
¿Cómo resumiríamos esto? ¿Por qué hablamos de estos personajes? Porque hay todo un proyecto de nación por hermanos antiguos, con los hermanos mayores, donde enfocaban la educación como base para proyección. Y vamos a dar exactamente las fichas bibliográficas, los lugares, los documentos para con lo que estamos sustentando y qué fue lo que se cambió. Y si este país existe y gozamos de esas libertades, es por ellos, en sus distintos ritos. Antiguamente había más de 400 ceremonias religiosas al año. El año tiene 355. Bueno, entonces, ¿cuál fue el Te equivocaste tú o se equivocó Juárez. Entonces, la gente, lo que te comentaba el martes, volteaba a las iglesias para ver qué hora era o cuántas campanas daban. Entonces, a iniciativa de los liberales, en los palacios municipales se les puso el reloj. Y el culto a la paz, el culto de identidad. Los gringos no nos arrebataron la mitad del territorio. Nosotros lo perdimos porque hubo gente que no estaba interesada en participar, en enfrentarse a ellos. Fue el enfrentamiento del yanqui contra la República Criolla y Católica que era un peligro para ellos. Y de ahí nace la República Liberal y Democrática, que tardaron muchos años y muchos años. Es muy importante saber que en este mes se celebra el fusilamiento de Vicente Guerrero. Pero también es muy importante saber que el 21 de marzo no nada más nació Benito Juárez, sino el 21 de marzo de 1811, Hidalgo fue preso y ya iba encadenado. Y fue rector, y lo acusan de malversación de fondos. Nunca malversó fondos. Al contrario, como rector, si había gente que no tenía para pagar sus estudios o sus alimentos, de los recursos del colegio, él los daba. Entonces es importante. Estamos hablando del Colegio de San Nicolás de Hidalgo ahora, de Morelia, la universidad. Exactamente. Entonces es muy importante saber quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes. El que no conoce sus orígenes está tentado a cometer los mismos. Me gustaría que lo pudieras repetir, que se le grabe bien a la gente. El que no conoce sus orígenes está tentado a cometer los mismos errores. Es cuanto, mis queridos amigos y hermanos. Pero aquí tenemos calidad, tenemos gente que tiene conocimientos en diferentes áreas del conocimiento humano, y bueno, ojalá lo vertamos. Vamos a tener aquí mucha oportunidad, mucho tiempo para transmitir la idea liberal y también, ¿por qué no?, las diferentes filosofías religiosas, porque algo bueno han tenido. De hecho, por eso el mundo es como es. Aquí el problema, decía mi abuelo que fue masón, decía, no son malas las religiones, los malos son los seres humanos. Quiero agradecerles en primer lugar a Carlos Ramos Avilés esta oportunidad que nos da de estar con nosotros. El agradecido soy yo. Nuevamente a José Rogelio Vega Rosales por segunda ocasión. Te agradezco la oportunidad y iremos dando gotitas de lo que sabemos. A Norman Albert Patrón, ya. Muchas gracias, de verdad. Para mí es un gusto haber estado con ustedes, compartir esta mesa, estos micrófonos con personas tan destacables. A René Urribarri. Muchas gracias, René. Esto fue Radio Liberal, la radio con imagen, la voz del pensamiento. Muy buenas noches. Se despide de ustedes Juan Manuel Velasco. ¿Ya? ¿Tan rápido así? No me aprieto un botón. O sea, ya agarramos velocidad. Esa se pagó, que dice lo está. Hay que revisarlo. Mi hermano, A tus órdenes. Rufino Vega, páginas de las manos 37 de temporarios. Hoy se fue maestro de la escuela de estudio Gelá y Chalán. A tus órdenes, aquí estamos.